Bien, muchachos, gracias por conectarse. Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con el trabajo de la clase, pero me estoy dando cuenta que no fijamos el día de ayer o en las sesiones previas las exposiciones para el día de hoy, pero quiero ver si están en disposición los compañeros. Tenemos que seguir avanzando con nuestras presentaciones, con nuestras exposiciones de tema. Ayer ya nos presentó Ulises, que tenía pendiente aquí, y nos presentaron ya también Nancy y Lluvia su video en YouTube, y Erika también nos hizo su presentación. Entonces seguiríamos, muchachos, con los temas de potencia eléctrica, ley de Joule. La pregunta es, muchachos, ¿están preparados para hacer su exposición a hoy o el día de hoy, a pesar de que no tenemos aquí dispuesta la fecha? Pero bueno, podría esperarse que para estas fechas ya estuviera lista. La pregunta es para Cervantes, Guevara y Ruiz Luna, si nos pueden apoyar con su presentación el día de hoy. Sí, ya la subimos a YouTube. El link está ¿cómo se llama? En las diapositivas. Ok, bueno, entonces vamos a aprovechar para verla. Y Barrera Sánchez y Espíndola. También, profe, ya están las diapositivas, en la 2. La van a presentar aquí en la sesión. No, están las diapositivas, el link del video. Tienen video. Ok, pues vamos a aprovechar entonces que ya tienen su video. Gracias por entregárnoslo. Entonces vamos a aprovechar, con eso vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a ver el tema que nos presenta potencia eléctrica Cervantes Guevara, Joseph, Luis Luna Omar, y la ley de Joule de Barrera Sánchez Sofía y Espíndola Velasco Lorena, para que demos con eso entrada a la sesión del día de hoy. Me sigo recibiendo aquí a sus compañeros que todavía están entrando. Vamos a buscar entonces Cervantes, ¿o quién estaba? Ruiz Luna Omar, ¿verdad? ¿Dónde estaba tu...? Sí, mi compañero Cervantes creo que está en sala de espera. Está entrando, sí. Ahí entró. Tu diapositiva está tu presentación, el link de tu presentación está en la diapositiva o en la asignación. En la diapositiva. Está en la diapositiva. La diapositiva, ok. Su tema es potencia eléctrica. ¿Alguna idea de cuál diapositiva sea? La 97, creo. Ok. 80. Ya, yo creo que ya se movieron porque seguramente agregaron más. Potencia eléctrica. Es ahí abajito, ahí esa, donde está la carita. Arriba. Aquí está el Sí. link. Ajá. Bien, pues vamos a empezar con eso, muchachos. Vamos voy a presentar para que me deje enviar al link. Y vamos a escuchar la presentación del tema de Cervantes Guevara Joseph y Ruiz Luna Omar, potencia eléctrica. Hola, profesor y compañeros, espero se encuentren bien. Nosotros vamos a presentar un sistema que es potencial eléctrico. Potencial eléctrico. Yo soy Ruiz Omar. Yo soy Cervantes Guevara y ambos equipos para introducirnos un poco a lo que es potencial eléctrico. En cierto punto de la información, que nos permite el campo eléctrico en este punto para ver la energía potencial electrostática. Era una carga que extrema. Potencial eléctrico en un punto del espacio de un campo eléctrico es la energía potencial que adquiere una unidad de carga positiva situada en dicho punto. Podemos observar que V es el potencial eléctrico en un punto del campo eléctrico. Su unidad es el
julio por Coulomb y lo podemos expresar como J entre C. Esto es en honor a Alessandro Volta y este mismo recibe el nombre de voltio. EP es la energía potencial eléctrica que adquiere una carga positiva al situarla en este punto. Ahora mismo les comentaré algunas características del potencial eléctrico. La energía potencial aumenta siempre que una carga positiva se mueva en contra del campo eléctrico. También observamos que la energía potencial disminuye siempre que una carga negativa se mueve en contra del campo eléctrico. El potencial eléctrico, como decíamos, es una magnitud escalar como el trabajo y la carga. También podemos encontrar potencial cero y este corresponde al punto del infinito. Ahora mismo mi compañero y yo les comentaremos algunos tipos de potencia. Para iniciar podemos encontrar potencia efectiva. La energía eléctrica que una carga consume normalmente durante un cierto periodo de tiempo se denomina energía útil. Este es el poder que puede ser usado efectivamente. También está la caída de potencia. Como ya se mencionó, la pérdida de potencia siempre se produce en una carga. La mayoría de las veces se puede reconocer esto por el hecho de que la carga se calienta o adquiere demasiado calor. En este contexto, la energía calorífica ya no es una energía utilizable. En términos simples, la energía se pierde, por así decirlo. Por último, podemos encontrar lo que es potencia disponible. Por ejemplo, si una fuente de alimentación puede proporcionar un voltaje de 25 volts y una corriente de 1 volt, de 1 ampere, perdón, la potencia eléctrica disponible de la fuente de alimentación va a ser de 25 watts. Esta potencia es, por lo tanto, el valor máximo que puede proporcionar la fuente de alimentación. Mismo, mi compañero y yo también desarrollamos algunas fórmulas y unidades. Como ya veníamos mencionando, la V es el potencial eléctrico en un punto del campo. Su unidad es el julio por Coulomb y lo podemos encontrar como J entre C. Y antes mencionado, esto fue en honor a Alessandro Volta y recibe el nombre de voltio. EP es la energía potencial eléctrica que adquiere una carga positiva al situarla en el punto. El hecho de que todas las magnitudes sean escalares permite que el estudio del campo eléctrico sea más sencillo. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que, pues, como se dijo antes, son escalares, ya no se tienen que hacer tantas conversiones. De esta forma, si conocemos el valor del potencial eléctrico, V en un punto, podemos determinar que la energía potencial eléctrica de una carga que está situada en él. En este caso tenemos algunas fórmulas, bueno, que son las mismas, nada más que están en esta resumida. Es, energía potencial es igual a potencial eléctrico por carga. También podemos encontrar lo que es potencial eléctrico, pero esta contiene una carga puntual. La carga puntual es capaz de crear un campo eléctrico a su alrededor. Si en dicho campo introducimos una carga, entonces atendiendo a la definición de nuestra potencial eléctrica de dos cargas puntuales. Eso lo representamos como potencial eléctrico es igual a energía potencial entre carga N o también igual a constante de Coulomb por carga N entre radio. Todo esto va a ser dividido entre carga N y más simplificado va a ser igual a potencial eléctrico es igual a constante de Coulomb por carga entre radio. También podemos encontrar otras fórmulas donde P es la potencia eléctrica en vatios, en este caso es en watts. V es el voltaje eléctrico en voltios, volts. I es la corriente eléctrica en amperios, y en amperes, y normalmente la mantenemos con intensidad de corriente. Por ejemplo, aquí tenemos potencia eléctrica, es igual a voltaje por intensidad de corriente, voltaje por resistencia por intensidad de corriente, potencia eléctrica, que es igual a voltaje al cuadrado de resistencia. Y, por ejemplo, estas son solo algunas fórmulas, pero hay varias fórmulas para sacar, para llegar a un mismo resultado, a alguno de los tres, con diferentes datos. Podemos encontrar algunas de las conclusiones de watts, de lo que es un watt a 1000 miliwatts, o un miliwatt equivale a 1000 microwatts, o un megawatt equivale a 1000 kilowatts, y un kilowatt es igual a
watts. Y podemos observar que un HP es igual a 735.5 watts. Por último, podemos llegar a nuestras conclusiones y bibliografías. En este caso, pues podemos llegar a la conclusión o a retroalimentarnos, que pues más que nada en esta diapositiva yo adquirí una buena retroalimentación, más que nada en la parte de las fórmulas, por el hecho de sacar el potencial eléctrico. Normalmente se me llegaba a dificultar el hecho de sacar el potencial eléctrico con otros datos, pues tenía ese bloqueo como de nada más sacarlos con ciertos datos y me bloqueaba, pero pues ahora creo que se me hace un poco más fácil. Todo lo que en esta práctica me ayudó fue que con esta tarea pude aprender más sobre cómo y en dónde se manifiesta el potencial eléctrico y cómo se comporta, o también dónde puedo aplicarlo en mi vida diaria, o cómo poder utilizarlo en caso de que el potencial eléctrico mayormente, pues, como hablamos de ello, lo podemos observar casi en todo momento, y más cuando estamos utilizando energía. Y podemos sacar lo que son sus energías o sus watts. Por último, bueno, no me veo por dónde tenemos las bibliografías de donde sacamos estos datos, esta información, y más que nada viene todavía más estructurado, viene con más fórmulas, más conversiones. En este nada más dimos así como un pequeño repaso para darle introducción a todo esto, pero si quieren verlos, ahí están los links. Y bueno, esto sería todo. Espero les haya gustado. De mi parte, gracias. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muy bien, muchachos, en cuanto a tiempo está bien su presentación, nada más hubo un poquito de confusión. El tema era efectivamente potencia eléctrica, no potencial eléctrico. Se parecen, pero no son iguales. De hecho, tocaron los dos temas, está bien. El potencial eléctrico ya lo habíamos revisado previamente cuando hablamos de electrostática. Es un tema previo que ya habíamos visto y bueno, aquí nos complementaron algunas ideas en relación al potencial eléctrico, está bien. Pero el tema era la potencia eléctrica, que también lo incluyeron. Y bueno, podemos rescatar de esa parte el hecho de que nos hablaron de las conversiones, más bien de los múltiplos y los submúltiplos de esta potencia, de lo cual no habíamos mencionado, a pesar de que ya hemos calculado algunas potencias. Dependiendo si son potencias muy grandes o muy pequeñas, pues podremos usar esos submúltiplos o múltiplos. Y también de la equivalencia de la potencia, cómo podemos expresar la potencia también en otras unidades muy comunes que son los caballos de potencia, los horsepowers, los HPs que nos mencionaba por ahí, me parece que era Joseph. Tenemos una unidad de conveniente que es muy útil, más que muy útil, muy utilizada, en donde se expresa la potencia generalmente en HPs, en caballos de potencia, eso significa HPs, horsepowers. Entonces, bueno, muy bien, muchachos, gracias por su presentación. Seguimos con, ¿quién me dijo que seguíamos, muchachas? Las muchachas. Con la ley de Joule. Spíndola y Barrera. Spíndola y Barrera. Está en su diapositivas también, ¿verdad? Sí, es la 121, acabo de ver. La que sigue. Vamos a presentar aquí su... No, pero es video. Sí, bueno, le voy a poner Bueno. aquí. Nada más para ver su portada. En la siguiente está el video. Acá está arriba, ¿verdad? Pero está como una imagen. No lo puede copiar desde... Sí, pero tendría que dejar de presentarlo. Pensé que estaba habilitado el link. De todas maneras, no hay problema. Ahorita lo salgo de la presentación y a ver si para poderlo copiar. Vamos a revisar entonces la presentación de Sofía y...
Hola, nosotros somos Lorena Montserrat Similadores y Sofía Barrera Sánchez, sean bienvenidos a este video llamado todo sobre la ley de Newton. Para comenzar en este grandioso tema, iniciaremos con una breve introducción. La palabra que es en el ámbito de la ciencia es distinguir el cual realizó diversos estudios relacionados con el movimiento de las corrientes eléctricas y la generación de energía. Este físico fue un padre del conocido efectivo, o bien la ley de Newton. Es una de las personas más importantes que permitieron el desarrollo y el funcionamiento de muchos de los trabajos que nos rodean hoy en día. Antes que nada, para comprender mejor el efecto de Newton, veamos brevemente algunos conceptos. Primero, calor. Se le conoce como el desprendimiento de energía por parte de un sistema como causa de movimiento de las partículas que lo componen. Segundo, resistencia eléctrica, que es la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. Tercero, conductor. Es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica y sabemos que sus átomos se caracterizan por tener pocos electrones en su capa de valencia. Y por último, energía cinética. Es la que adquiere un cuerpo debido a su movimiento y que se define como la cantidad de trabajo necesaria para acelerar un cuerpo en reposo y de una masa determinada hasta una velocidad establecida. Ahora bien, visto estos conceptos previamente, ¿qué es la ley de Joule? En el transcurso de sus investigaciones que realizó Joule sobre el calor desprendido en un circuito eléctrico, se formuló la ley de Joule, también conocida como el efecto Joule, el cual es la manifestación térmica de la resistencia eléctrica, que nos dice que si en un conductor eléctrico circula electricidad, una parte de la energía cinética de los electrones se transforma en forma de calor, elevando la temperatura del conductor. La ley de Joule se puede establecer como la cantidad de calor que se genera en un conductor de resistencia cuando una corriente pasa a través de nuestra superficie. Esta ley, a diferencia de la ley de Ohm, que relaciona la corriente y la resistencia, también la relaciona con el tiempo y se expresa por el medio de la siguiente forma. En el Q es la cantidad de calor que consumimos y es la corriente eléctrica que fluye a través de un conductor que está en el Q. ED es el valor de la resistencia eléctrica presente en el conductor ánodo. Y T es la cantidad de flujo durante el cual este puede expresar en su. Este calor es directamente proporcional a el cuadrado de la corriente, la resistencia del conductor y el tiempo que fluye la corriente por el conductor. El efecto Q y la cantidad de calor que desprende tienen diferentes variables, cuáles son la intensidad de corriente, la resistencia, la diferencia de potencial o voltaje, y por último, la. Ahora bien, las mayores aplicaciones se pueden encontrar en el calentamiento de los conductores, ya que es un fenómeno muy importante por sus aplicaciones. Lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en el alumbrado eléctrico, con el alumbrado de lámparas, bombillas, en los aparatos domésticos como planchas, hornos, calentadores de ambiente y de agua, secadoras, entre otras. Y por último, las industriales, las cuales se pueden ver en aparatos de soldadura, hornos eléctricos, flotadores. La importancia de esta ley es que gracias a ella podemos beneficiarnos de la conducción eléctrica. Al igual que algunas empresas, hacen uso del efecto Joule para hacer funcionar los aparatos como los hornos eléctricos de función. Para comprender mejor el tema, tenemos un problema de calcular la diferencia de potencial en una resistencia. Y por ella circula una corriente de 18.000 miliamperes en intensidad. Dependiendo de 1.365 corriente
corriente es igual a 18.000 kilovoltios, energía es igual a 13.650 y el tiempo es igual a 0.5. Corriente es igual a 10 energía es igual a 5 es igual a 25. Ahora bien, que ya tenemos todos los datos escritos proporcionados del problema y hecho las conversiones adecuadas, podemos iniciar a resolver con el dicho problema. Sabemos que la fórmula que se va a utilizar es la siguiente previamente vista en la presentación. Ya que el problema nos pide calcular el voltaje, recordemos que la resistencia es igual a voltaje sobre corriente, por lo que sustituiremos la resistencia en la fórmula ya vista y realizando el despeje nos queda esta nueva fórmula con la que calcular el voltaje, ya que dice que el voltaje es igual a la energía sobre la corriente por el tiempo. Sustituyendo los datos, tenemos que el voltaje es igual a 56.875 sobre 18 amperes que multiplican a 90 segundos. Realizando esta operación, nos queda que el voltaje es igual a 35.108 volts y así obtenemos el resultado de este problema. Si te interesa aprender más sobre esto, te dejaremos diferentes links en el descripción. Eso sería todo. Nos vemos para la próxima. Muy bien, muchachos, muy bien, muchachas, perdón. Estuvo completa su exposición en cuanto a tiempo. Hay buena información. Al último, nada más me quedó un poquito de duda en el problema, pero hubiera sido interesante que lo hubieran desarrollado un poquito más. Pues los pasos intermedios, porque ahí de pronto me perdí. Espero que para un video está bien, pero para una explicación tendríamos que hacerlo más extenso, bueno, más desglosado, pues. Está bien. Ah, sí, profe. Es que como estábamos viendo el tiempo, por eso Ajá. no quisimos explayarnos más. Está bien, hubiéramos, está bueno el ejercicio, nada más que por ahí de pronto me perdí, pero supongo que está bien realizado. Muy bien, muchachos, entonces, si se dan cuenta, se me olvidó comentar a los de la exposición anterior, pues igual siempre hay que recurrir un poquito a leer la información que está aquí, sobre todo cuando son citas textuales o cuando estamos hablando de una ley, pues tenemos que expresarla como tal y podemos escribirla y expresarla. Hay algunos puntos que en su video sí se observa que nos complementan la información y hay algunos puntos en donde se lee más, se ve que leen lo que está en la diapositiva. Eso es más evidente, muchachos, en la exposición previa de los compañeros Omar y Joseph. Entonces hay que tratar de cuidar ese aspecto, por favor, en el futuro, si tenemos posibilidad de tener nuestras notas y consultarlas, incluso leerlas, no tratemos de no poner toda esa información en la lámina para que no se observe que estamos leyendo esa información y de esa manera pues mantener el interés de la audiencia. Tal es la única recomendación para los dos grupos, los dos equipos, muchachos. Gracias por su presentación. Vamos a continuar entonces con el tema. Voy a dejar de presentar esto, de compartir esto para regresar un poquito a retomar el tema que estábamos viendo. El día de ayer complementamos un ejercicio del circuito serie. El día de hoy vamos a ver en los minutos que nos quedan. Vamos a empezar a introducirnos al circuito paralelo, aunque esto ustedes, muchachos, entiendo que ya lo manejan perfectamente, pues vamos a repasarlo. Porque pues la idea es que hagamos una primera evaluación de esta primera parte, muchachos, la próxima semana, hasta este punto, para no cargarnos tanto de contenidos y de conceptos. Y ya a partir de la siguiente semana, pues ya retomemos los siguientes conceptos que vamos a ver. Entonces,
Vamos a revisar el día de hoy esta parte del circuito paralelo. Y pues en la siguiente sesión que vamos a hacer la práctica, les decía desde el próximo lunes que voy a estar por la escuela. Voy a ver si tengo acceso al material porque creo que no está asistiendo en ese día, no asiste el auxiliar, pero voy a conseguirme el acceso al material para que podamos hacerla más interesante pues desde la escuela. Y aquí el día de ayer hicimos este ejercicio de el circuito serie y hoy vamos a tomar este circuito paralelo, muchachos. Nos quedan 10 minutos, un poquito más. Vamos a recordar los conceptos, muchachos, de este circuito paralelo. Entiendo que ustedes ya lo conocen. Si tengo aplicado en este circuito un voltaje total y conectadas las resistencias de esta manera, esto me da las tres resistencias. Tengo aquí el resistor 1, el resistor 2 y el resistor 3 y observo que la forma en que están conectados es cada uno de los extremos de un resistor está conectado a un mismo punto y directamente conectado, en este caso al borne positivo de la fuente, por un lado, y por el otro, los extremos contrarios de ese resistor están conectados a un mismo punto y de forma común conectados a otro borde de la fuente. Entonces, ahí puedo identificar exactamente que lo que tengo es un circuito paralelo. Las características de este circuito paralelo pues son distintas, son varias. Por principio de cuentas es aquí, por cada rama, por cada línea que pasa por una resistencia, pues debe de haber una cierta corriente, una corriente que pasa a través de esta resistencia 1, que voy a llamar la corriente 1. Por esta segunda rama donde está el resistor 2, pues seguramente pasa una corriente diferente, que es una corriente 2. Y por esta tercera rama pasa una tercera corriente que circula a través de este resistor 3. Y bueno, aquí al principio del circuito, pues tendremos circulando una corriente total, que llegando a este punto se empieza a dividir para pasar por las diferencias resistores. Entonces, muchachos, la pregunta es, si esta es la situación de este circuito, ¿cuál será la relación entre estas corrientes? ¿Cómo será la corriente total en relación a las demás corrientes? ¿A qué será igual esta corriente total? ¿Alguna idea? Va a ser igual a la suma de las corrientes individuales. Muy bien, gracias, también. Efectivamente, como veo que cada una de estas corrientes, pues se va a dividir, esta corriente se va a dividir prácticamente en estas tres, entonces efectivamente esta corriente total va a ser exactamente igual a la suma de todas las corrientes que hay en el circuito, en este caso de las corrientes 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Esa es una primera conclusión a la que podemos llegar para este circuito serie, perdón, paralelo. Entonces, nuestro siguiente paso es ver qué pasa con el voltaje. El voltaje que se aplica en este circuito es este que está aquí, el voltaje total. Entre estos dos puntos, de hecho, entre los bordes de la fuente. Pero si quisiéramos saber, muchachos, el voltaje que está aquí, digamos aquí, lo voy a dibujar así, el voltaje que está aquí entre los bornes de la resistencia 1, vamos a llamarle el voltaje 1, o entre los bornes de la resistencia 2, vamos a llamarle el voltaje 2, o entre los bornes de la resistencia 3, que sería este, vamos a nombrar el voltaje 3. La pregunta es, si observamos esta relación, la forma en cómo están conectados, ¿qué podríamos aseverar de los voltajes en este circuito paralelo? ¿Cómo será el voltaje total con respecto a los voltajes 1, 2 y 3? ¿Alguna idea? ¿Iguales? Iguales, muy bien, sí, son iguales. ¿Por qué razón? Pues porque simplemente vemos que eléctricamente todos están conectados al mismo punto, y en este caso ese punto es el borne positivo de esta fuente. Entonces, efectivamente esa es la relación en este circuito paralelo. Todos los voltajes son iguales. El voltaje 1 es igual al voltaje 2, es igual al voltaje 3, es igual al voltaje 4. Y entonces, esta es una segunda
expresión que gobierna el funcionamiento de este circuito. Lo único que nos faltaría es determinar si esta corriente está circulando por aquí, encuentra un camino para atravesar esta resistencia y regresar a la fuente, pero además puede seguir adelante y encuentra un segundo camino para atravesar y regresar a la fuente, y puede seguir avanzando y encuentra un tercer camino para avanzar, pasar a la fuente y regresar a la fuente. Tiene básicamente 3 caminos por donde pasar. Desde luego buscará el camino que le ponga menos resistencia, pero tiene 3 posibilidades para pasar esta corriente. Entonces, ¿cómo será, muchachos, la resistencia total que opone este circuito a las resistencias en relación a las resistencias individuales? ¿Alguien se acuerda o cómo podemos expresar esta resistencia total? ¿Cómo podemos calcular esta resistencia total de un circuito paralelo? La inversa de las resistencias. La inversa de la suma de las inversas, ¿no? Acuérdense que esa es la definición. Eso nos da como resultado ¿qué, Aranza? La resistencia total. Sí, pero ¿cómo será esa resistencia total con respecto a estas resistencias? Menores que la menor. Menor que la menor. Ese es el punto, ¿no? Esta operación de sacar el inverso de la suma de las inversas nos da como resultado un valor menor que el menor que tomemos. Menor que el menor que operemos. Entonces, en este caso, si sumamos la inversa de la resistencia 1, más la inversa de la resistencia 2, más la inversa de la resistencia 3, entonces vamos a obtener al final una resistencia total que es menor que el valor de la menor de estas 3. O sea, ¿qué me dice eso? Que en el circuito paralelo la resistencia total es menor que la menor. Entonces, o sea, hay una mayor facilidad de que la corriente pase debido a que la resistencia se hace más pequeña, se disminuye. Y bueno, estas son, muchachos, las 3 ecuaciones que gobiernan el funcionamiento de un circuito paralelo. Si las generalizamos, pues diríamos aquí que la corriente total en un circuito paralelo es igual a la corriente en el primer elemento, en el primer resistor, es igual a la corriente en el segundo resistor. Sería igual, si lo hacemos, si la generalizamos, sería igual a la corriente en el último resistor, para los n elementos que tenga este circuito. Y lo mismo, perdón, no son iguales, ¿verdad? Aquí se me fueron las cabras, es la suma de las corrientes. Es la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3 más la corriente N. Las N corrientes que hay aquí. Los voltajes sí. El voltaje total entonces en un circuito paralelo será igual al voltaje 1 y va a ser igual al voltaje 2. Y va a ser exactamente igual a todos los demás voltajes hasta el voltaje N, el voltaje del último elemento que esté conectado en paralelo. Y en relación a la resistencia total del circuito, pues podemos expresarla de manera general como la inversa de la suma de las inversas de la primera resistencia más la segunda resistencia más todas las resistencias que haya hasta la última resistencia, la resistencia N. De esta manera podemos determinar la resistencia total de un circuito paralelo. Y básicamente, bueno, esas son las 3 ecuaciones que nos sirven para resolver un circuito paralelo. Las demás, muchachos, todo lo que es potencia, energía, calor, todo se calcula exactamente igual. Potencia, muchachos, ¿cómo calculamos? Recuérdenme. Voltaje por intensidad de corriente. Voltaje por intensidad de corriente es la primera expresión, por ahí también nos la recordaron ahorita Joseph y Omar. La segunda fórmula para calcular potencia. Intensidad de corriente por resistencia. Bueno, la intensidad al cuadrado. Intensidad al cuadrado por resistencia, muy bien. Esa es la segunda. Y la tercera para calcular potencia. Voltaje al cuadrado entre resistencia. Gracias. Voltaje al cuadrado entre resistencia. Esta, entonces, igual la energía, pues será esto mismo por el tiempo. En cada caso,
podemos calcular con la misma ecuación, calcular la potencia y multiplicamos por el tiempo, entonces encontramos energía. Por la ecuación que calculemos la potencia, pues podremos hacer la energía también de esta manera, I cuadrada R. ¿Okay? Y esto también nos acaba de decir Sofía y Lorena, me parece que eran. Esto es la ley de Joule. Este es el calor también que se disipa en un circuito. Muchachos, regálenme su participación en el chat, por favor. Los que estuvieron apoyando la clase, regálenme su participación ahí en el chat. Y entonces aquí también tenemos, de acuerdo con la ley de Joule, esto será prácticamente la energía expresada en joules. Eso sería la energía que se pierde o que se disipa en el circuito debido a esta ley de Joule. Muchachos, en la siguiente ejercicio, bueno, vamos a hacer la práctica, vamos a hacer un ejercicio de esto y pienso que complementemos en las dos siguientes clases, de tal suerte que el próximo jueves de mañana en 8 podamos hacer una primera evaluación hasta este tema, muchachos, hasta el tema de circuito mixto de resistores. Para que estén pendientes, voy a publicar las actividades al respecto. Gracias, muchachos. Que tengan. ¿Cuándo, profe? ¿El jueves? Jueves. Es que el jueves vamos a ir a actividades presenciales. Bueno, nos ponemos de acuerdo. No hay problema. Sí, profe. Vale. Gracias, muchachos. Entonces, que tengan